¿Podemos ver aquí? Yo se lo voy a poner. Ya. Amén. Muy buenas noches, hermanos, y Dios los bendiga. En esta noche de estudio bíblico de doctrina fundamental, vamos a realizar un breve estudio acerca de esto que se encuentra en la palabra profética, este acontecimiento que será después de la gran tribulación, el reino mesiánico de 1000 años, el milenio. Amén. Ahora bien, para esto siempre empezamos con oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que una vez más permites que podamos dar inicio a este estudio de esta noche, Señor. Estudio de lunes, Padre Santo, que tú lo permites y tú lo respaldas, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor. Permite, Señor, que podamos discernir, profundizar de tu palabra y poder ver, Señor amado, los acontecimientos futuros que van a ser desarrollados, Señor, y que están de acuerdo con tu palabra profética. Que como lámpara alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, amados, vamos a titular el reino mesiánico de 1000 años o el milenio. Amén. El milenio. Vamos a situarnos, y es importante este aspecto, ¿en qué momento? Estamos viviendo estos días la edad de la iglesia. Amén. La edad de la iglesia. Desde el momento que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, fue a la diestra del Padre, instituyó, y realmente el Señor ha instituido su iglesia. Amén. Su iglesia amada, que ha dejado establecida, que no es otra cosa que el conjunto de hombres y mujeres de toda raza, pueblo, nación y lengua, que a través de los siglos y a través de todos los países anuncian el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces vivimos la edad de la iglesia, o también se llama la edad de la gracia, el favor inmerecido de Dios. Esto tiene que cumplirse ya. Prácticamente es 2000 años de establecida su iglesia, y a lo largo de todo este tiempo, hombres y mujeres de fe han ido predicando el Evangelio, predicando y anunciando la verdad del Evangelio a diferentes lugares. Amén. Estableciendo iglesias locales en diferentes países. Amén. Ahora bien, vivimos ese tiempo, el tiempo de la edad de la iglesia. Ahora nos dirigimos al momento que la Biblia menciona como el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Amén. La iglesia tiene que prepararse para ese momento. Justamente cuando el Señor recomienda y dice, velad y orad en todo tiempo, para ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Él vino una vez y viene otra vez. Ahora bien, vamos a hacer una diferencia, por favor, en esta noche. Tal vez lo he mencionado en alguna oportunidad, pero es necesario volver a enfatizar. La segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida del Señor. El rapto simplemente es cuando el Señor viene y recoge a su iglesia, recoge a su novia, como Él lo prometió. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice. No, entonces, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Ese arrebatamiento es el momento en que la iglesia se cumple lo que está escrito, y vamos a ir, por favor, por su importancia, a Primera Tesalonicenses, anótelo, subráyelo, compártalo, porque es ahí donde está registrada la esperanza gloriosa de todo cristiano nacido de nuevo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 adelante. Amén. Algunos ya de alguna manera lo conocen, lo han escuchado varias veces, y es el momento del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, dice el versículo 13, que ignoréis acerca de los que espíritu y alma se van con el Señor. Amén. Entonces van a la casa del Padre. Todos allá, ángeles esperan el momento en que parte el cristiano que muere en Cristo,
y le ponen una túnica blanca y se lo llevan a la casa del Padre. Esto a veces es un poquito, no es muy claro cuando los hermanitos están empezando, que ven a cristiano, y es el momento de la muerte, cuando se exhala el espíritu, y el momento que deja de tener el hálito de vida, el cristiano, cuando muere, ¿no? Ese momento, ese instante, sale de su cuerpo, el cuerpo del alma, el cuerpo del alma. Eso lo menciona también el apóstol cuando dice, hay cuerpos terrenales y cuerpos espirituales. Ese cuerpo del alma es idéntico al cuerpo físico, pero es espiritual. Tiene ojos, todo lo que tiene el cuerpo físico, pero es espiritual. Se desprende del cuerpo físico que está allá, es como una especie de estuche, ¿no? Lo que tenemos acá como cuerpo, y sale el alma que es recibida por ángeles que lo cubren con túnicas blancas y lo llevan a la casa del Padre inmediatamente. ¿Qué entendemos por esto? Que todos aquellos que han ido muriendo a través de los siglos, ¿dónde se encuentran en este momento? María, José, Jacobo, los apóstoles, Pedro, Juan, etc. ¿Dónde están en este instante? En la casa del Padre, con cuerpos espirituales y con túnicas blancas. ¿Esperando qué? Esperando que el Señor venga con todos ellos a recoger a los que quedan en la tierra. ¿Se entiende esa parte? Amén. Ya. Entonces, porque dice los que durmieron en él, o sea, los murieron en él, póngale si quiere más claro. Versículo 15. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y subraya, los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerdan ustedes, en esos días, si un cristiano muere, queda su cuerpo en el cementerio, y su alma se va a la casa del Padre. Pero cuando el Señor venga con todos los que han muerto, con las almas de todos los que han muerto a través de los siglos en Cristo, sus cuerpos resucitarán donde quiera que se encuentren. Amén. Resucitarán, dice, ¿no? Y dice, cuando con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa primero? Que si bien podamos estar ese momento del arrebatamiento vivos, que no hayamos conocido la muerte, hay otros que sí la han conocido, pero porque hayan muerto antes no quiere decir que nos vamos a ir primero nosotros, ¿no es cierto? Sino que dice, primero resucitarán los muertos en Cristo. ¿Qué más? Luego, versículo 17, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué decimos que la segunda venida es una cosa? Segunda venida de Cristo es una cosa y el rapto es otra. ¿Por qué? Porque en el caso del arrebatamiento, el Señor no toca tierra. Nos espera en el aire. Amén. En cambio, ya después, posteriormente, cuando vengamos con Él, con cuerpos glorificados, realmente ahí va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos, ¿no? Entonces, previamente el arrebatamiento es esto. Recoge el Señor a su novia, a la iglesia, de todos los muertos en todas las edades, todos los siglos. Ahí resucitará, ¿quién? Pablo, ahí resucitará Pedro, ahí resucitará María, todos los que han ido muriendo a través de los siglos. Amén. Y con cuerpos, ¿qué más dice? Para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, esto tiene que ver con lo que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, ¿no? Capítulo 15, versículo 51 y 52. Porque hay una situación. Si nosotros, Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52,
¿Por qué? Porque si los muertos en Cristo resucitan primero, ¿cómo vamos a resucitar y cómo nos vamos a ir al encuentro del Señor? No puede ser con este cuerpo mortal, porque este cuerpo mortal no puede resistir la altura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se necesita? Un cuerpo glorificado. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces tendremos cuerpos glorificados, cuerpos eternos, de tal forma que podamos ir al encuentro del Señor en el aire. Amén. Y nos llevará a todos a la casa del Padre, pero esta vez, ahorita en este momento, Pedro no tiene cuerpo glorificado. Pablo no tiene cuerpo glorificado, pero ya cuando vengan con el Señor, resucitarán con cuerpos glorificados, y así todos con cuerpos glorificados nos vamos a la casa del Padre. ¿Por qué no podemos ir con estos cuerpos que tenemos ahorita? Cuerpos mortales. Porque sangre y carne no heredarán el reino. Carne y sangre no heredarán. O sea, ¿qué necesita un cuerpo mortal para vivir? Sangre. Sin sangre, la vida de la carne en la sangre está, ¿no es cierto? Pero ya con cuerpo glorificado no necesita sangre. La vida de Dios estará plenamente en cada uno. Por eso serán cuerpos eternos, cuerpos glorificados. ¿Amén? Bien, entonces ya habiendo mencionado el momento del arrebatamiento, lo que quiero decirles es que el momento del arrebatamiento, rapto, o como usted lo mencione, el arrebatamiento de la iglesia, será el momento que dé inicio a la gran tribulación. La gran tribulación es el espacio de 7 años que mencionó con el término de semana, la semana 70 del profeta Daniel. Semana no de días, sino de años, 7 años. 3 años y medio iniciales, 3 años y medio finales. Todo ese tiempo va a haber juicio tremendo que va a caer sobre la tierra. Va a ser un tiempo de tribulación como no lo hubo, ni lo habrá. Amén. Y eso lo menciona el Señor Jesús, lo profetizó el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, que es en esencia un capítulo profético. Amén. Entre otras cosas que habla de señales, habla de lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Pestes, hambres, terremotos, en fin. Amén. Y hay una parte en el versículo, más concretamente en el versículo 21. Mateo capítulo 24, versículo 21. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué profetizó el Señor? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Eso quiere decir que no podemos confundir tribulaciones que hayan podido pasar pueblos, por ejemplo, en la Segunda Guerra, o motivo de situaciones de enfrentamiento violento, ¿no? Por ejemplo, cuando había la persecución en Tesalónica, ¿no? Ellos pensaban que ya estaban en la gran tribulación. No, va a ser algo totalmente diferente, como nunca se ha dado ni nunca se dará más. Único, si se quiere. Este tiempo terrible de juicio está descrito ampliamente en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis menciona todo este tiempo a partir del capítulo 6. Capítulo 6, cuando se abren los sellos. Amén. Capítulo 6 hasta el capítulo 16. Amén. Que es cuando concluyen la serie de juicios. ¿Con qué empiezan los juicios? Con serie de sellos, 7 sellos.
posteriormente 7 trompetas y posteriormente 7 copas. El capítulo 16 de Apocalipsis ya nos menciona las 7 copas con las que concluye la gran tribulación. Amén. Eso es un estudio pormenorizado que se hace cuando se estudia el libro de Apocalipsis. Entonces no se olviden, la gran tribulación está descrita más propiamente del capítulo 6, 7, 8, etcétera, 6 al capítulo 16. Ahí está descrita la gran tribulación. Ahora bien, una vez concluida la gran tribulación, se va a producir lo que se llama la batalla de Armagedón, la conflagración bélica más grande de la historia de la humanidad. El anticristo, a la cabeza de las naciones rebeldes, se enfrentarán al Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, todo esto va a ser para justamente el Señor, en el plan de Dios, está la restauración de todas las cosas. ¿Qué es la restauración? Es realmente poner en orden, en el desorden en el que está la tierra. ¿Amén? Y con tanta cosa que vemos, maldad y todo eso, el Señor va a derramar juicio, ¿verdad? Y va a ser de tal manera, digamos, de que la tierra conozca un juicio tremendo, ¿no? Que al final, el Señor viene, al final de la gran tribulación, el Señor vuelve, y esta vez con nosotros. Primero vino por nosotros, después viene con nosotros. Y está descrito ampliamente en Apocalipsis también, ¿no es cierto? Cuando habla y dice precisamente en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Recordemos lo siguiente, el Cordero que vino la primera vez, el Mesías que vino la primera vez, fue un Mesías sufriente, que no vino a pelear, ¿no? Dice, como Cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, ¿no? Es más bien, y él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Pero la segunda vez viene con justicia, juzga y pelea. Se enfrentará al anticristo y las naciones rebeldes. ¿Qué dice más adelante el versículo 12? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y dice su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. ¿Quién es? La iglesia. El Señor vino primero por nosotros, ahora viene con nosotros. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de su ira, de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, más adelante ustedes ven en detalles el juicio tremendo que cae sobre el anticristo y sobre el falso profeta, que sean arrojados en el lago que arde con fuego y azufre. Pero este es el estudio que se hace en el libro de Apocalipsis. Es un preámbulo, hermanos amados. ¿Por qué? Porque se prepara todo, ¿para qué? Para la instauración del reino de 1000 años sobre la tierra. Pero alguien diría, pero con lo que va a pasar en la gran tribulación y con todos los juicios que vemos en detalle, la tierra va a quedar destrozada, ¿no es cierto? Sujeta de juicio tremendo, ¿no? ¿Y esto por qué? Siempre, nunca olvidemos que no es un capricho de Dios, es un justo juicio de Dios. Es un justo juicio de Dios por todas las cosas que está pasando. El Señor entregó al hombre, Adán, como en la tierra. Le entregó una belleza, ¿no es cierto? Una tierra bendita, una tierra realmente, ¿no? ¿Y cómo le está devolviendo? Es una tierra con problemas ambientales, con problemas, además con violencia, con guerras, con, qué sé yo, y maldad, y corrupción, inmoralidad. El mismo Israel, hermanos queridos, es tremendo lo que está pasando con Israel. Siendo inicialmente el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Porque ha sido escogido por Dios. Pero que lamentablemente a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. No es que el Señor lo ha, digamos, puesto a un lado o ha desechado ahí. No, no ha desechado a Israel, porque el llamamiento es irrevocable, ¿no es cierto? El Señor tiene un plan todavía con Israel, y es más, permanece Israel. ¿Por qué? Es porque el celo profético de Dios. Porque lo que vamos a ver en el milenio es esto, que es necesario que sea Israel una nación. Por eso es que, imagínense, es un milagro. Después de 2000 años de que Israel no era pueblo, no era nación, estaban exilados por todo lado, ha sido la dispersión del pueblo santo. Llamaban a los judíos errantes, porque estaban por todas partes. Pero hace un milagro que el 14 de mayo de 1948 volvió a ser Estado el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque Israel ocupa una posición importante en la profecía. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Amén. Entonces, porque además, ¿cuál es la capital de Israel? Jerusalén. Jerusalén es llamada en la Biblia la ciudad del gran rey. Pero en este momento, Jerusalén está contaminada, hollada. ¿Por qué? Por lo menos por tres grandes religiones: el Islam, el catolicismo y el judaísmo, ¿no es cierto? Y se acerca terriblemente, con tristeza estaba leyendo, que se va a dar en unos días más un festival que va a ser el mayor festival del Medio Oriente de los gays. O sea, va a ser terrible, es una abominación tremenda y lamentable, y tristemente en ese aspecto Israel está con ese problema. Por eso el Señor también viene. Pero aunque Israel sea como la arena del mar en cuanto a habitantes, solo el remanente será salvo. A pesar de todo, el Señor tiene pueblo. Así como tiene pueblo en todas las otras naciones, todas las otras partes, también lógicamente tiene pueblo en Israel, ¿no? Pero poco, pero tiene. Entonces, ahí vamos a ir viendo que lo que va a hacer el Señor, entre otras cosas, es limpiar a su pueblo, limpiar a su nación, empezando por su nación, ¿no es cierto? Y se va a levantar un templo judío desde donde nuestro Señor Jesucristo va a reinar sobre toda la tierra. Pero antes la tierra tiene que ser restaurada totalmente. Y ahí vamos a ver, hermanos amados, vamos a repasar lo que vimos en Isaías. Cuando leíamos Isaías, ¿recuerdan ustedes? Veíamos aspectos fundamentales del libro de Isaías. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y vamos a irnos, por favor, gloria a Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, ¿no es cierto? Capítulo 65. Isaías capítulo 65. Estos 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías apuntaba a lo que va a ser el milenio. Isaías 65, versículo 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén, ¿qué dice? Alegría. Y a su pueblo, gozo. Lo menos que tiene ahorita alegría y gozo es un pueblo que tiene hambre de paz, porque cada vez es con problemas, conflictos y terribles cosas que le van pasando a Israel. ¿Por qué le pasa todo eso a Israel en este tiempo? Porque rechazaron al Mesías. Amén. Cuando el Mesías vino, lo rechazaron, y fue el problema que hasta ahora acarrea Israel. Alguien diría: Israel, si tan solo supieras lo que es para tu paz. Si hay un pueblo que anhela paz, es el pueblo judío, ¿no es cierto? Se doblaran rodillas ante el príncipe de paz, otra sería su realidad. Pero el Señor va a tomar pueblo de ahí, a pesar de todo, para hacer la base en el tiempo del reino milenial. ¿Amén? Bien, dice
Versículo 19. Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Cuando hay atentados, hermanos, es lo que más se ve, lloro y clamor, ¿no es cierto? Bueno, entonces, los detalles que va más adelante los vamos a ir viendo en el desarrollo del tema que vamos a desarrollar esta noche, del milenio, reino mesiánico de 1000 años, que viene después de la gran tribulación a través de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Amén? Bien, vamos a empezar diciendo, hermanos queridos, como su nombre lo indica, tendrá una duración de 1000 años. 1000 años, 1000 años, amén. Entonces, amén. A ver. Ya. ¿Podemos seguir? Amén. ¿Sí? Sí. Ya. Como su nombre lo indica, tendrá una duración de 1000 años. Vamos a ir a un pasaje inicialmente que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Amén. Vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron, ¿y qué dice? Reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. ¿Eh? Tendrá una duración de 1000 años, con características muy diferentes a las características que tenemos hoy en la tierra. Pero veremos un poquito detalles acá en este versículo, ¿no? Dice, los que no habían adorado a la bestia, ¿quién es? El anticristo. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca. En el estudio de Apocalipsis se habla acerca del tiempo en que el anticristo le mandarán a hacer una marca, la marca del anticristo, ¿no es cierto? En sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Ahora bien, un segundo punto que podemos ver en este breve estudio que estamos desarrollando del milenio. En el milenio, Satanás será encadenado. ¿Dónde? En el abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es prisión de demonios. Prisión de demonios. La Biblia lo menciona como prisión de demonios. Apocalipsis 22, 3. 22, 3. Vamos a leer desde el versículo 1. 21 al 3. Amén. ¿Qué dice? Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. La llave del abismo, que denota que es una cárcel. Prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Versículo 3, ¿qué dice? Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Amén? Entonces, imagínense en este instante, cuando se escucha decir que Satanás está en el infierno, no es para nada bíblico, ¿no es cierto? Satanás está activo y está rondando toda la tierra y engañando, como dice acá, a las naciones, lo que mejor sabe hacer, ¿no? Pero en el tiempo ya del milenio va a ser atado, encadenado y echado en el abismo durante 1000 años.
Ahora bien, otro detalle que vamos a ir viendo en este estudio que desarrollamos del milenio, del reino milenial de 1000 años. En el milenio, nuestro Señor Jesucristo reinará, ¿dónde? En Jerusalén, desde el templo judío reconstruido para el milenio, llamado el templo del milenio. Pregunto, ¿en este momento hay templo judío? No. Donde estaba el templo hay una explanada, es como una especie de lote, ¿no? Al lado de la mezquita de Omar, ¿no? En el Monte Moriah, en Jerusalén. No hay templo. Desde la destrucción del segundo templo de Herodes, no hubo más templo. Pero volverá a haber templo. ¿Ven? Volverá a haber templo. Porque el Señor, ¿por qué no pueden, los que están más interesados en que haya templo, son los del judaísmo, los ortodoxos, ¿no es cierto? Los religiosos están muy deseosos de que haya templo porque siguen en la ley y necesitan templo para hacer sus sacrificios, ¿no ve? Pero alguien diría, ¿pero por qué no puede haber templo en otro lugar? Porque hay suficiente dinero, tienen como para hacer 20 templos, si se quiere, en otros lugares. No, es el lugar donde el Señor fijó para que sea su templo. Ahí en la Biblia está en el Antiguo Testamento, Monte Moriah, que es la era de justamente donde David ofreció un sacrificio cuando había una peste, Ornán el Jebuseo. Entonces ahí ofreció un sacrificio y dijo, en este lugar va a levantarse el templo. Tiene que ser necesariamente ese lugar. Aún así, que los judíos no reconocen a Jesucristo como el Mesías. Y va a haber templo, ¿no es cierto? Pero va a haber templo con un Israel restaurado, con un Israel que verán al que traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Si se quiere, un Israel convertido, ¿no? Entonces, con ellos, sobre la base de ellos, recién va a ser posible el hacer un templo. ¿Dónde están los detalles de ese templo que va a haber en el milenio? En 8 capítulos que están en Ezequiel, empezando por el capítulo 40. Ezequiel capítulo 40, 41, 42, 43, 46, hasta el 48, son 8 capítulos que hablan acerca del templo del milenio, con todos los detalles, increíble, y como el profeta Ezequiel, el Señor le mostró en una visión cómo será el templo milenial. ¿Desde dónde nuestro Señor Jesucristo en persona reinará en Jerusalén? ¿Ven? De una Jerusalén también ya limpiada, restaurada, como hemos leído, ¿no es cierto? Amén. Ya. En el milenio entonces, nuestro Señor estará reinando desde el templo milenial. Con Él, ¿quiénes estarán? Estará su iglesia arrebatada antes de la gran tribulación, como hemos leído el arrebatamiento de la iglesia. Pero también en el transcurso del relato en Apocalipsis aparecen personajes que son mencionados como los 2 testigos, ¿recuerdan ustedes? Los 2 testigos. Moisés, Elías. Hay mucha discusión, se dice que es Moisés, Elías, Juan, esto, cualquiera sea, son 2 testigos llenos del Espíritu Santo que profetizarán ese tiempo de la gran tribulación. 2 testigos. Ellos estarán también en el templo judío. ¿Amén? Además, ¿quiénes estarán ahí? Luego de ser muertos, esos 2 testigos, nos dice el relato en Apocalipsis, por la bestia, el Señor los resucitará y arrebatará. Además estarán, ¿quiénes? ¿Recuerdan ustedes de ese pasaje en Apocalipsis que habla de los 144,000 judíos de las 12 tribus? Para que no haya ninguna confusión, el Señor dice de tal tribu, de tal tribu, de tal tribu, de tal tribu, las 12 tribus de Israel. Pero ¿quiénes son estos judíos? ¿Quiénes son estos 144,000 judíos? Mesiánicos, lógicamente, porque previamente van a ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué misión tendrán estos judíos en el tiempo? Si se quiere, para que usted lo pueda leer, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, ahí están, cuando estos son sellados. Amén. Los 144,000 sellados de cada una de las tribus.
Amén. Ahora bien, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, vamos directamente al versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué significa siervo? Que van a servir anunciando lo que está pasando por todas partes a judíos, sus hermanos judíos, que no conocen de estas cosas o no han creído de estas cosas. Los evangelizarán. Algunos aceptarán, otros no, pero van a ser como que evangelizar a su... Porque en la práctica, y esto lo vemos, es interesante ese detalle, un judío en la vida secular, en la vida normal, es más propenso a escuchar a otro judío. Son bien desconfiados. Más entre judíos, digamos, ¿sí? Tienen comunión, ¿no es cierto? Además del idioma, ¿no? El hebreo. Entonces van a evangelizar, haciendo conocer a los hermanos en todas partes de lo que está pasando y de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Todos los juicios que son relatados en la gran tribulación. ¿Ven? Y pastor, pero ¿cómo esto van a saber si van a ser también sellados igual que los de la bestia o qué? No. Estos son sellados por el Espíritu Santo. Pero Los otros son marcados. ¿Qué diferencia? No, es que bien, buena pregunta. Hay lo que se llama la marca de la bestia y hay lo que se llama el sello de Dios. Nosotros como cristianos somos sellados por el Espíritu Santo. Todos tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero ya en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo mandará hacer una marca para marcar con el número de la bestia, el 666. ¿Ven? Esa marca, ¿qué denota? Propiedad. O sea que la persona que recibe la marca de la bestia ya es de la bestia, pertenece a la bestia. Por eso no podrán retractarse, ¿no? Es terrible. El que recibe la marca va a ser tremendo. Por eso dicen, muchos morirán, serán incluso degollados por no recibir la marca de la bestia. Es la diferencia, que la marca es de Satanás y el sello es de Dios. Entonces la marca va a ser visible y el sello no se va a poder como ver. No es visible en nosotros, ¿no? No hay. ¿Amén? En cambio la marca tiene que ser de alguna manera visible. ¿Por qué? Porque va a ser para el control. El control. ¿No? Dice, de los 144,000 van a ser de las 12 tribus de Jehová. ¿Y nosotros dónde entramos? Ahí justamente está, es interesante también eso. No olvidemos, situándonos siempre en el espacio y el tiempo. Estos sellados son en la gran tribulación. Nosotros estamos en la casa del Padre. Después de la gran tribulación, recién vamos a venir con el Señor para reinar en la tierra. En caballos blancos. En caballos blancos. Muchos van a morir en la gran tribulación. Muchos van a morir en la gran tribulación por no dejarse marcar, por no pertenecer al gobierno de la bestia, ¿no? Entonces, pero estos sellados, ¿no es cierto?, por el Señor, van a anunciar a sus hermanos para que ellos también puedan entrar al milenio. Pero directamente la pregunta que hace la hermana, directamente nosotros vamos a entrar por misericordia y quiere hacer el Señor, porque no corresponde a ninguna, no somos ninguna tribu. No. En este caso, hermanito, muy buena la pregunta. En este caso, son de las 12 tribus, porque tal parece que fuera como que exclusivo el asunto. No, el propósito del Señor siempre ha sido primero a Israel y después a los gentiles, ¿no es cierto? Entonces el propósito de Dios con estos 144, primero va a ser a los judíos. Pero qué sé yo, haciendo trabajar la imaginación, uno de los sellados, por ejemplo, va a llegar a una casa para evangelizar a su hermano judío y de pronto hay uno no judío. De pronto el no judío se convierte y por el que había ido no. ¿Te das cuenta? Como ocurre también hoy. A veces se va a evangelizar a alguien y resulta que habían de visita 2, que de pronto esos 2 son los que se convierten y no el dueño de casa. Amén. El propósito inicial es para los judíos. Por extensión a todos los demás, ¿no? Que van a haber conversiones. Eso es extraordinario. En la gran tribulación van a haber conversiones. Va a haber, es más, ya que estamos en 7:14, en capítulo 7 de Apocalipsis, nos iremos más adelantito.
cuando ya son mencionados de las 12 tribus de Neftalí, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de Rubén, 12.000, entramos al versículo 9. Y este versículo 9 es algo que al principio tal parece... ¿Qué capítulo? Capítulo 7, versículo 9. Amén. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. ¿Qué significa? Que son los... Parece, en principio, da la impresión de que fuera inmediatamente al rapto, ¿no? Que son ese pueblo que ha sido... No. ¿Por qué no? Porque los que van a ser arrebatados ya tienen los cuerpos, y aquí no está todavía con cuerpos blancos, están con vestiduras blancas. El alma tiene vestiduras blancas. Están en alma todavía. Pero ¿quiénes son? Y vamos a ir más adelante. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. Amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y acción de gracias y la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Decimos todos amén. Ahora bien, entonces, ¿dónde estamos? En el versículo 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Perfectamente la respuesta del apóstol podría ser, del anciano podría ser, es del arrebatamiento, si fuera del arrebatamiento, ¿no es cierto? Los que están saliendo, es los que han venido del arrebatamiento, el rapto. No, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ven? Todos aquellos que van a morir mártires en la gran tribulación. Llevados, arrebatados. Decapitados, van a morir. Decapitados, diferentes formas, ¿no? Que van a padecer estas personas, estos hermanos. ¿Ven? Por la persecución del gobierno del anticristo, ¿no? Entonces, y dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ese detalle es importante, el versículo 16. ¿Qué estaba pasando con toda esta gente? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Qué denota esto? Persecución en el campo. Van a tener que, porque en las ciudades va a ser terrible el control. No van a poder comprar ni vender si no tienen la marca. Entonces van a tener que ir al campo, y son kilómetros y kilómetros. Entonces el sol, terrible. El fugitivo es grave, ¿no? Y dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Un sufrimiento tremendo va a haber de aquellos que no quieran pertenecer al gobierno del anticristo. Porque además, esa marca que mencionaba Nardita va a ser visible. O sea, no hay forma de decir, sí, yo también soy. ¿Dónde está? Muestre. ¿Cómo será? Por favor, no especulemos, porque para eso la imaginación. En estas películas se han hecho que si estito, que si el otrito, que si... El código de barras. ¿No? Entonces, hasta el código de... Hace años me acuerdo que era el código de barras famoso. El código de barras es tan común, ¿no? No, totalmente, ¿no? Entonces, cualquiera sea la marca, ¿no es cierto?, va a ser visible y va a ser, por lo cual... Por eso mismo no permitirán. Además que, es interesante este detalle. Eso de la marca de la bestia, por ejemplo, cuando se estudia Apocalipsis, es algo, ¿no es cierto?, que no va a ser forzado. Va a ser voluntario. ¿Por qué? No es hágaselo a ese y ya márquelo como si fuera ganado. No. Va a tener que ser algo que voluntariamente la persona acepte la marca porque quiere pertenecer al sistema del anticristo. No va a ser obligado. No. Porque por ahí uno quiere comprar algo y si no tiene la marca no va a poder. De esa forma y otras más, el gobierno del anticristo, ¿no?,
va a presionar de tal manera que la gente se haga marcar voluntariamente. En esa parte, por ejemplo, el pastor hizo nada, la pregunta, marca o sello. La marca es visible, es del diablo. El sello no es invisible. Pero eso quiere decir que va con referente a los dos bautismos, en agua y en espíritu. Y el espíritu es morada en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro corazón. Y cuando está eso de esa manera, lo único que puede ver e identificar es Dios. Por esa situación vamos a ir a Dios, porque en la cuestión de las 12 tribus nada que ver, pero por fe recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia menciona las arras del Espíritu? ¿Sabe qué significa arras? Por ejemplo, cuando uno va a comprar un mueble, pero no tiene el suficiente dinero, pero quiere asegurar la compra, deja algo ahí. Adelante. Ese es arras, en arras. ¿Qué nos ha hecho el Señor ahorita? Nos ha puesto el sello como arras, como un anticipo de que es de Él, de que cuando Él venga va a llevarse lo que le pertenece. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces ya pertenecemos al Señor por el sello del Espíritu Santo. El único que puede, como dice, reconocer quiénes son suyos es el Señor a través del sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Ahora, tan evidente es que va a ser voluntario, Martita, porque Apocalipsis capítulo 20 nos dice lo siguiente. Versículo 4. Vitronos se sentaron, vamos a volver a leer este pasaje que lo leímos, pero resaltando un pasaje. 24. Vitronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de ¿quiénes? los decapitados. Es todos esos que van a morir, ¿no? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. O sea, no recibieron. Se abstuvieron de recibir y eso les provocó el martirio, la muerte. ¿Amén? Ya. Bueno. Bien. Entonces van a estar ahí justamente reinando con Cristo los 144,000 judíos mesiánicos, porque aparecen en Apocalipsis 7 en la tierra, sirviendo al Señor, y vuelven a aparecer en Apocalipsis 14 ya delante del trono. Ya arrebatados, ya llevados a la presencia, ¿no? Y van a volver con el Señor, ¿no? Para reinar en el milenio. Amén. Ahora bien, también al final de la gran tribulación se va a producir ¿qué? La resurrección de los muertos salvos del Antiguo Testamento. Porque ha habido salvos en el Antiguo Testamento. ¿Acaso no? Imagínense Abraham, el padre de la fe, Daniel, ¿no es cierto? Los muertos del Antiguo Testamento que murieron salvos serán resucitados al final de la gran tribulación. ¿Por qué entendemos esto? Porque a Daniel se le dijo en el último capítulo del libro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 12, Daniel 12, lo último que le dice el Señor a Daniel, ¿ven? Podemos revisar ese pasaje para ver que los antiguos del Antiguo Testamento, los salvos del Antiguo Testamento, resucitarán. 12:13. Dice Daniel 12:13. Daniel 12:13. Tú irás hasta el fin, reposarás, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Dónde va a ser su heredad? En el milenio. ¿Amén? O sea, los salvos del Antiguo Testamento. Lo que estábamos viendo, los mártires, veíamos en el 24, por ejemplo, mártires por el testimonio de Jesucristo, que fueron muertos y al final de la gran tribulación serán resucitados. Hemos dicho, hermanos queridos, que el detalle del templo del milenio está descrito en el libro de Ezequiel, empezando del capítulo 40.
41, 42, 43, 44, 46, 47, 48. Son 8 capítulos que detallan el templo del milenio, donde nuestro Señor Jesucristo en persona estará reinando sobre toda la tierra. Pero vamos a ver un aspecto de ese pasaje. Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, capítulo 43. 1 al 5. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El aspecto del que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Me postré sobre mi rostro. 43, versículo 4. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Cuál casa? El templo del milenio. El templo judío siempre tenía su puerta principal orientada, es decir, con orientación al oriente. Al este. Al este. Amén. Por donde viene el Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando el Señor, acompañado de sus discípulos, para irse a la diestra del Padre, fueron con sus discípulos, eso está descrito en Hechos capítulo 1, fueron al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos queda al oriente de Jerusalén. Fueron y ahí, desde el Monte de los Olivos, el Señor fue arrebatado a la diestra del Padre. Y se quedaron mirando los discípulos. Y aparecieron ángeles y dijeron: varones galileos, ¿por qué miráis al que se ha ido? Este mismo Jesús que se ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto. Y así va a venir, pues, cuando el Señor venga con nosotros, con su iglesia. Amén. Amén. Ahora vamos a ir viendo algunos aspectos que nos van a apoyar esto. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel, capítulo 2, versículo 44 y 45. Amén. Ezequiel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 44 y 45. ¿Qué dice? En los días de estos reyes, ¿eso? Sí. Bueno, si usted lee el libro de Daniel, va a ver que Daniel tuvo muchas visiones, ¿no es cierto? Interpretaciones de sueños y todo eso. Interpretó el sueño de Nabucodonosor, ¿no es cierto? Pero entre otras cosas, ¿qué le muestra el Señor a Daniel a través de ese sueño del rey Nabucodonosor? Esto lo podemos leer en todo el capítulo 2, pero nos vamos a concentrar esta noche en el versículo 44 y 45. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿A qué se está refiriendo? Al reino del milenio, al reino milenial, al reino de Jesucristo. ¿Por qué dice eso? Porque en la Biblia son mencionados varios imperios. Por ejemplo, Egipto, que en su momento fue el que dominó el mundo antiguo conocido. Egipto, ¿por quién fue dominado Egipto? Por Asiria. El reino Asiria, el imperio asirio, dominó a Egipto. A su vez, ¿quién dominó a Asiria? Babilonia. Babilonia logró dominar a Siria y se hizo del control del mundo antiguo conocido. ¿Quién venció a Babilonia y quién destruyó a Babilonia? Los medopersas. Los medopersas lograron, digamos, hacer que ya Babilonia deje de ser el imperio dominante, y ellos fueron los medopersas. Medos y persas se unieron para hacer un imperio y dominaron al imperio babilónico. ¿Amén? Los medopersas fueron a su vez conquistados por los griegos. Alejandro
el gran hermano, ¿no es cierto? Entonces, ahí en su momento dominó el mundo antiguo conocido. Y por último, los griegos, ¿por quién fueron dominados? Por Roma. Y ahí quedó, ¿no es cierto? No hubo más un solo imperio que domine el mundo antiguo conocido. Porque en la estatua de Nabucodonosor, en esto que está descrito en Daniel 2, dice que después de eso ya no habría un imperio único, sino serían alianzas humanas, las que estamos viviendo en este tiempo. Entonces son mencionados, ¿por qué solamente son mencionados Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia? Porque paralelamente a eso había otros imperios. China, porque tenía sus dinastías y cuestiones, ¿no? Pero ¿por qué son mencionados específicamente Egipto? Son aquellos que han tenido que ver con el pueblo de Israel. Directamente tuvo que ver con el pueblo de Israel. Entonces, en el día de estos reyes, dice, dominará y se levantará un rey. Ahora bien, pero surge la pregunta esta, ¿no? Y dice en los días, versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás. En los días de estos reyes. Pero, ¿qué puede quedar ahorita de Egipto como imperio? Ruinas, ¿no es cierto? De Babilonia, ¿no? No está hablando de imperios físicos, sino está hablando de la parte espiritual, de lo que viene detrás de cada uno de estos imperios. Han operado entidades demoníacas. Por ejemplo, el príncipe de Persia sigue operando en las dimensiones espirituales, ¿no es cierto? Entonces son fuerzas espirituales que han ido a través de los siglos permaneciendo. Los imperios físicamente hablando ya es historia, están registrados en los libros de historia, pero queda lo que viene como herencia, digamos, pagana, herencia de espíritus, de fuerzas espirituales de maldad que han estado operando en cada uno de estos imperios, que son reinados verdaderos, principados, ¿no es cierto? Y en los días que estamos viviendo, están operando en diferentes lugares. Pero en los días de este reino, de estos reyes, aparecerá un reino que no será jamás destruido, permanecerá para siempre, que es el reino del Señor. Primero, el reino mesiánico, de los 1000 años. Amén. Por eso,